Bueno, vamos a empezar el panel. Herramientas para una buena aplicación. Luego, mi nombre es Martín Laite, soy integrante de la Regional Mar del Plata. Van a hablar Sebastián Alessandrini, que es ingeniero agrónomo, se encuentra en el Departamento de Investigación y Desarrollo de BAMSA. Y va a arrancar Ricardo Pache, que es docente e investigador de la Facultad de Agronomía de Tucumán, asesor privado en tecnología de aplicaciones e integra la Comisión de Fitosanitaria de la provincia de Tucumán. Bueno, adelante, Ricardo. Bueno, buenas tardes. Bueno, dentro del enfoque que vamos a dar para, digamos, esta temática y que contempla los factores operativos determinantes del comportamiento del disperso en los tratamientos fitosanitarios, como... Hola, ahí está. Sí. Bien. Bueno, como contemplando todos en un conjunto como para lograr eficiencia, ¿no es cierto?, en las aplicaciones. Permítanme que, bueno, aquí la pulverización, ¿no es cierto?, se puede considerar como una práctica que requiere alta precisión, ¿no es cierto?, en el proceso, en su proceso. Y para ello, para lograr esa eficacia, necesitamos, o sea, contemplar todos los factores que intervienen, y dentro de esos podemos mencionar a las condiciones ambientales, que digamos ya es lo conocido por todos, ¿no es cierto?, pero que no siempre se van a ajustar, sobre todo más en la zona norte, a la ventana óptima de aplicación, no se dan las condiciones ambientales favorables, y esto tenemos que tener en cuenta durante el proceso de aplicación y posterior al proceso de aplicación. ¿A qué nos referimos con eso? Desde, digamos, la trayectoria de la gota, desde que sale de la boquilla, del punto de emisión, hasta que se deposita en el sustrato, y una vez depositado, tiene importancia según el modo de acción del producto. Si es sistémico de contacto, precisamos, si es de sistémico, precisamos mayor tiempo, mayor permanencia de la gota en fase líquida, que el producto esté en fase acuosa, líquida, para que penetre. La técnica de aplicación, la calibración del equipo, ya vamos a avanzar un poquitito en cada uno de esos puntos, la implementación de componentes antideriva en equipos pulverizadores, la implementación de coadyuvantes en caldos plaguicidas, que cumplen una función importante en la medida que estamos ajustando los volúmenes de aplicación o la tasa de aplicación. Todos estos debemos trabajar en forma, digamos, conjugada, teniendo en cuenta, por supuesto, además, los factores biológicos, como momento oportuno de aplicación, y los factores físico-químicos que hacen referencia a las características, digamos, específicas de cada ingrediente activo que estemos dispersando, y que supongamos el caso de algún producto volátil, vamos a tener que proteger en mayor medida, ¿no es cierto?, con un coadyuvante, y eso, esa información la tenemos en el boletín técnico, ¿no es cierto?, de cada producto. Con respecto a las condiciones ambientales, esto, bueno, ya es conocido por todos, qué es lo que, o sea, la ventana óptima de aplicación, ¿no es cierto?, temperatura inferior a 25 grados, la humedad relativa superior al 60%, la velocidad del viento inferior a 10 kilómetros por hora. No siempre se dan esas condiciones, ¿no es cierto?, y tenemos que realizar las aplicaciones. Entonces, bueno, ahí podemos acondicionar el caldo para contrarrestar esos efectos adversos. Dentro de un patrón de aspersión generado por una boquilla tenemos diversidad de tamaños de gotas, ¿no es cierto?, gotas muy pequeñas a gotas muy grandes, según la boquilla, la presión de trabajo seleccionada, etc. Entonces, como para que tengamos una idea, fíjense si las condiciones ambientales que se presentan son de 30 grados centígrados y la humedad relativa del 50%, para un tamaño de gota de 50 micrones, que lo tenemos en un espectro de tamaño de gota, si es que estamos pulverizando con boquillas de un caudal reducido, la vida útil de la gota, en segundos hasta su extinción es de 3,5 segundos, y en ese tiempo puede recorrer 3 centímetros. Entonces, eso me da digamos, la pauta, esa gota no va a llegar al blanco, entonces permanece en suspensión, y si no está protegida, con más razón se evapora. Esto hace referencia también a la deposición de la gota, digamos, la velocidad de caída, y aquí tenemos que tener en cuenta, relacionar esta parte conceptual con la altura del botalón, ¿no es cierto? Vamos a una gota con un tamaño, si decimos una gota de un tamaño ideal, 200 a 250 micrones, fíjense esa gota cayendo de 2 metros de altura, con una velocidad del viento de 10 kilómetros por hora, eso puede derivar hasta 43 metros, ¿sí? Vayamos a otra situación, capaz que nos aproximemos un poquito más a la canopia, aplicando desde 90 centímetros de altura, ¿sí?, el punto de emisión con respecto al sustrato, la velocidad del viento ya inferior a ese límite, 8 kilómetros por hora, y tenemos también, perdón, esta gota de 200 micrones, fíjense, también puede derivar, ser arrastrada 3,3 metros, entonces no se va a depositar en el lugar donde nosotros precisamos.
Para tener una idea, esto es empírico, pero se puede aplicar según las condiciones ambientales. Fíjense aquí, para una temperatura de 30 grados centígrados, la humedad relativa del 40%, si consideramos una gota de 200 micrones, ¿sí?, el porcentaje de evaporación en esas condiciones es de un 15%. Si las condiciones cambian, vamos a mayor temperatura, 40 grados centígrados, y la humedad relativa menor, 20%, esa gota de 200 micrones tiene un porcentaje de evaporación de un 37%. ¿Sí? La inversión térmica, otro factor importante a considerar. Si tenemos amplitud térmica en la zona, complica más todavía la deposición de la gota. Esto hace referencia porque tenemos que contemplar en la caída de la gota, ¿no es cierto?, hacia el sustrato. Intervienen varios factores, como sea la densidad del caldo, la densidad del aire, la viscosidad del aire. Entonces, a mayor presión atmosférica, si tenemos también esta situación, digamos, esa inversión térmica que está representada aquí gráficamente, menor temperatura en las capas próximas al suelo, ¿no es cierto?, y después se produce un incremento en la temperatura, se rompe ese movimiento convectivo, no se deposita el caldo y tenemos el caldo deposita, digamos, fraccionado en gotas sobre esa capa estratificada. Entonces ahí la densidad del aire aumenta, la viscosidad aumenta y tenemos mayor resistencia al transporte de la gota hacia el sustrato. Bueno, esto es lo que se puede observar. Fíjense aquí, bueno, esto es humo, pero bueno, como para representar qué es lo que pasaría en un proceso de dispersión, y así tenemos en nuestra zona. El caldo puede migrar kilómetros y kilómetros, ¿sí? Disculpen. Bueno, el tamaño de gota entonces es determinante de la efectividad de la aplicación, ¿sí?, la penetración en el cultivo, la deriva, ¿sí?, relacionado con el tamaño de gotas, la densidad, la velocidad del viento, la inversión térmica, todo lo que un poco mencionábamos ya, y también es determinante de la evaporación. En dispersiones aéreas, si no respetamos la altura recomendada de vuelo, digamos, no tenemos en cuenta el efecto suelo, también vamos a tener pérdidas, ¿no es cierto?, por desplazamiento de las gotas que no llegan al sustrato. ¿Qué es lo que pasa? Y es la mayoría de los equipos que tenemos por lo menos en la zona norte, equipos de barro botalón, que no están provistos, digamos, no tenemos asistencia de un flujo de aire. Entonces, lo que se puede observar es esto. Aquí lo que está representado es la deposición de las gotas de mayor diámetro que pueden llegar hacia el suelo, pero porque, bueno, tenemos una canopia que es permeable al ingreso de esas gotas más gruesas. En la medida que se va complicando, tenemos un efecto pantalla mayor intercepción a la penetración del caldo, y lo que penetra son las gotas chicas, pero hasta cierto punto tenemos que aprovechar esas gotas que tienen muy poca energía cinética, depositarlas lo más próximo al sustrato para que se puedan redistribuir en la parte inferior. Entonces, fíjense, si no respetamos la altura de trabajo, las gotas pequeñas quedan en suspensión, no van a penetrar. En ese caso, la asistencia del flujo de aire, ¿no es cierto?, en el botalón nos asegura la deposición y penetración del caldo, digamos, fraccionado en un espectro de tamaño de gotas de muy chicas hasta muy grandes, según la boquilla, lo que hablábamos. Me permite esa penetración, y esto va a estar todo, digamos, regulado también, por supuesto, por las características de ese flujo de aire. Nosotros podemos, modificando la velocidad angular del ventilador, vamos a lograr mayor caudal o menor caudal, y eso, mayor velocidad y mayor turbulencia para la penetración del caldo en la canopia. Con respecto a la técnica de aplicación, se está trabajando con una metodología conocida como pulverización adaptada al cultivo. Esto en la zona norte, lo que se está desarrollando. ¿En qué consiste? Ya sea para una aplicación de alto volumen o una aplicación de bajo volumen, lo que consiste es en determinar un índice de aplicación que hace referencia a los litros de caldo por metro cúbico de biomasa que tenemos presente en ese lote. Entonces, ya sea si tenemos que hacer un barbecho químico, determinamos el volumen de biomasa en la maleza, en el cultivo, o sea, cuál sea el sustrato, ¿no es cierto?, del blanco biológico. Entonces, para establecer ese índice, trabajamos primero determinamos el índice área foliar, los metros cúbicos de biomasa, para eso se trabaja con septómetros, y procesando eso con modelos matemáticos determinamos ese índice de aplicación, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, se está trabajando con índices de 0,05 de 0,05 a 0,1 litros por metro cúbico de biomasa, ¿sí? Entonces, eso nos determina, tenemos precisión en la determinación de la tasa de aplicación. Ahora que es muy común decir, bueno, bajar los volúmenes de aplicación, no sé con qué volúmenes están trabajando aquí, pero en nuestra zona bajamos a 30, 35 litros y tenemos ineficiencias en las aplicaciones, ya vamos a ver algunas fotografías,
como consecuencia de que no estamos protegiendo el caldo de la manera adecuada y no logramos deposición y mucho menos penetración del caldo en la canopia, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos procurar? Cobertura adecuada, ya sea determinada por el número de gotas por centímetro cuadrado, que eso con tarjetas hidrosensibles, o el porcentaje, ¿no es cierto?, de cobertura. Discúlpenme ahí, no sé qué ha pasado. Pero bueno, aquí lo que importa también es la uniformidad en la distribución del caldo en el sustrato, ¿no es cierto?, que sería la determinación del coeficiente de variación. Esto, por supuesto, no es el cultivo, esto es una aplicación en frutales, pero digamos, esto ha dado pie al desarrollo de esa tecnología, de esa metodología, digamos, de pulverización adaptada al cultivo, donde se aplican volúmenes altísimos de caldo, fíjense, 40 litros de caldo por planta, o sea, las pérdidas por deriva, digamos, que son significativas, tanto por endoderiva, o sea, todo lo que escurre al suelo, como lo que se pierde en el ambiente por arrastre de gotas pequeñas, ¿no? que se evaporan. En diferentes cultivos tenemos un montón de situaciones, vamos a solanáceas también. Entonces, las pérdidas, digamos, el volumen de caldo que se está perdiendo, o sea, no es solo agua, sino también estamos perdiendo parte de la dosis y que puede ser muy variable según la boquilla que seleccionemos, ¿sí? En el fraccionamiento del caldo que logramos con ese tipo de boquilla, en qué porcentaje, o sea, qué porcentaje de gotas pequeñas son producidas, porque tenemos boquillas antideriva que pueden fraccionar hasta un 26 o 36% del caldo en gotas inferiores a 200 micrones, y son las gotas que están expuestas a pérdidas por deriva. Permítanme que les lea esto de una copia textual. Fíjense la cita, bueno, año 81. Las dosis de productos fitosanitarios son mucho mayores que las realmente necesarias para compensar una serie de pérdidas que ocurren durante la aplicación. En este caso, la deriva y la evaporación de las gotas son los principales factores que afectan tales pérdidas, ¿sí? Sigamos con otra cita, discúlpenme que se las lea, pero textual. Los factores involucrados en el proceso de dispersión de plaguicidas no son adecuados, contribuyen para que la cantidad de producto que sale de la boquilla del equipo pulverizador no sea la misma que alcanza el blanco biológico. En ese caso, la Agencia de Protección Vegetal norteamericana estimó que entre un 10 y 60% de los productos aplicados derivan 300 metros o más, ¿sí?, fuera del área tratada. Y la última, pero lo que remarca, digamos, la importancia, ¿no es cierto?, de la selección adecuada de la boquilla. Fíjense, entre el 0,02% y el 30% de los ingredientes activos aplicados son efectivamente utilizados, siendo lo restante desperdiciados, ¿sí? Entonces, bueno, esto me da a mí, digamos, por decir, bueno, la importancia de decir, bueno, proteger el caldo de la mejor manera posible para lograr esa deposición. Entonces, fíjense, la situación es de aplicar 40 litros de caldo por planta, aquí bajamos a 6 litros, 7 litros de caldo por planta. Logramos esta distribución, ¿sí? Esto ya vamos a ver eso aplicado en extensivos, ¿sí? Pero fíjense, esto básicamente, ¿qué es lo que consideramos aquí como factores importantes que intervienen en todo ese proceso? Esto ya es bastante conocido, pero uno dice, bueno, yo al fraccionar el caldo en mayor medida voy a lograr mayor cobertura del sustrato, expresada como mayor número de gotas por centímetro cuadrado, pero también importa el porcentaje del área de ese blanco biológico cubierto por el caldo plaguicida, ¿no es cierto? Y empíricamente se puede determinar de esta forma, pero concretamente, ¿qué es lo que interviene aquí? La tasa de aplicación, la retención del caldo en el sustrato, el factor de expansión, ¿sí?, el diámetro de la gota seleccionado, que eso lo vamos a lograr en base a la boquilla, trabajando a la presión adecuada, y el índice área foliar. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos modificar dentro de estos factores operativos? Acondicionando el caldo, por ejemplo, con coadyuvantes, podemos modificar ese factor de expansión y logramos que estas gotas se aplanen y vamos a lograr una cobertura mayor del sustrato, ¿no es cierto?, en comparación a hacer una aplicación sin el coadyuvante adecuado. Y esto, lo que podemos observar en una aplicación, digamos, en el momento de la calibración, sin coadyuvantes, y aquí con un buen, digamos, tensoactivo, o sea, un producto que disminuya la tensión superficial y mejore la humectabilidad. Esto, bueno, un poco lo que remarcábamos, fíjense, el hecho de fraccionar aquí volúmenes, que es lo que se está utilizando en la actualidad, ¿no es cierto?, 40 litros por hectárea, trabajando con gotas con un diámetro medio volumétrico de 400 micrones, tenemos esta cobertura, 32 impactos versus, fíjense, el mismo volumen de caldo, fraccionándolo con otro tamaño, otra boquilla, logramos incrementar de manera significativa la cobertura. ¿Y en qué se traduce eso? Solamente con seleccionar la boquilla adecuada, lograr otro fraccionamiento. Fíjense el recubrimiento, el porcentaje de recubrimiento. Aquí si tenemos una gota de 424 micrones, fíjense,
tenemos un 14% de recubrimiento del sustrato, ¿sí? Esto sin la implementación de coadyuvantes. Y si vamos a una gota de 245 micrones, fíjense, el porcentaje de recubrimiento es mayor. Entonces, trabajando con el mismo volumen de caldo, fraccionándolo de otra manera, podemos lograr mayor cobertura del sustrato, no solo en cuanto al número de gotas por centímetro cuadrado, sino también en cuanto a porcentaje de cobertura. Pero, por supuesto, al mayor fraccionamiento tenemos que acondicionarlo, protegerlo en mayor medida. ¿Sí? Con respecto a la calibración del equipo pulverizador y la implementación de componentes antideriva, nosotros tenemos diferentes factores a tener en cuenta, ¿no es cierto? O sea, tenemos que lograr una distribución uniforme del caldo en la planta, el caudal adecuado, ¿no es cierto? El caudal total erogado por la pulverizadora, y eso relaciona también, por supuesto, a la velocidad de desplazamiento del equipo. Entonces, en pulverizadoras con ese flujo de aire portante del caldo, ¿no es cierto? Que ya sea una atomizadora para el caso de frutales, y esto haciéndolo extensivo, por decir, vamos a un equipo, un botalón, de barro botalón, lo que decíamos, esto nos va a permitir, el flujo de aire portante me permite mayor penetración, deposición y penetración del caldo en la canopia. Entonces, ¿qué importa de ese flujo de aire? Hay algunos ensayos realizados al respecto, determinar volumen de flujo de aire en metros cúbicos por hora, la velocidad de ese flujo de aire, el caudal, eso está determinado por las boquillas, trabajando a la presión adecuada, y la velocidad de desplazamiento, eso me determina la permanencia del equipo frente al sustrato vegetal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno dice? Para lograr eficiencia siempre va en contra de los tiempos operativos, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué sería lo ideal, digamos, para lograr deposición y penetración? Sería trabajar a menor velocidad, ¿verdad? Entonces, podemos respetar la altura de trabajo, un poco lo que hacíamos mención, hablábamos en otras diapositivas anteriores. No siempre, a mayor envergadura, ¿no es cierto?, mayor tamaño del botalón, eso obliga, y al trabajar a mayor velocidad, obliga a que trabajemos a mayor altura, entonces no tenemos deposición. Y podemos tener pérdidas significativas discúlpeme, lo pasamos. Esto es lo que hace referencia a la diapositiva anterior, al efecto pantalla. Fíjense en el caso de los cítricos, lo vamos a ver en frutales, en extensivos también. Esto tenemos un efecto pantalla importante, fíjense la superposición de las hojas. Entonces, si no tenemos la asistencia de ese flujo de aire en frutales, no tenemos deposición. Y vayamos a cultivos extensivos, fíjense. Aquí nosotros tenemos que llegar, depende de la plaga, ¿no es cierto?, cuál es el sitio donde tenemos que depositar el caldo para proteger. Si vamos a la parte inferior de la canopia para proteger, digamos, controlar plagas, como por ejemplo el picudo, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no calibramos la pulverizadora de la manera adecuada, no contemplamos esos factores operativos, no vamos a lograr eficacia en el control. Entonces, fíjense aquí, se realizó la aplicación, aquí se puede observar el caldo fraccionado en gotas. Estas son gotas de menos de 100 micrones, generadas por una boquilla que fraccionaba el caldo, el 36% del caldo erogado por la boquilla, en gotas de menos de ese diámetro, ¿sí?, de menos de 100 micrones. ¿Por qué las podemos observar? Es el hecho de que están protegidas por un muy buen antievaporante. Entonces, una sutil mezcla de productos, fíjense, eso es lo que se ¿cómo? Sí, sutil nomás, fíjense, toda esa mezcla de productos y cuáles son los resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Evidentemente la deposición, ¿no es cierto?, y la penetración del caldo. Entonces esto es una foto que, bueno, año 96, 97, con la que hacíamos ensayos en nuestra zona, y lamentablemente hoy en día no disponemos de estas herramientas, digamos, el ventilador de flujo axial, y que no necesariamente un equipo autopropulsado. Hay equipos de arrastres que tienen ventiladores de flujo de accionamiento hidráulico, pequeños, entonces, bueno, en los dos laterales del botalón, y bueno, y lo que es importante, aprovechar ese principio. Fíjense aquí otro equipo, sí, con un ventilador de mayor porte que conduce el aire hacia los dos laterales del botalón. Pero bueno, variedades de equipos, o sea, para esta metodología se dispone, nada más que, bueno, en nuestro medio a veces no llega a nuestro medio. ¿Qué es lo que se cuantifica? Y estos son los resultados de los ensayos que tenemos también, tanto en atomizadoras como en equipos hidráulicos de botalón, de barro botalón. No vamos a entrar en detalle con esto, pero lo que interesa es determinar, hablábamos de la importancia del caudal y la velocidad del aire, ¿no es cierto?, para lograr esa remoción, movimiento y penetración del caldo en la canopia. Entonces, se cuantifica, pero ¿qué es lo importante de eso? Así como me genera penetración del caldo, lo que está llevando es el activo,
Y esto es la cuantificación de activos, ¿no es cierto?, determinación de residuo en miligramos por centímetro cuadrado. Entonces, fíjense, una máquina con flujo de aire axial, con y sin ajuste de esas características de ese flujo de aire, ¿sí? O sea, para que se interprete esto, trabajando a la velocidad adecuada y trabajando de manera inadecuada. Entonces, fíjense cómo varía entre el lateral izquierdo y derecho de la pulverizadora. Concretamente, vayamos a la diferencia, fíjense, podemos obtener valores de hasta, de este lateral, por ejemplo, 29%, ¿sí? Casi 31%, la diferencia en la deposición de los residuos, ¿sí? Con ajuste y sin ajuste de ese flujo de aire portante. Y esto, tarjetas colocadas en la parte inferior de la canopia. Fíjense, esta cobertura podemos decir, aquí se respetó la altura de trabajo, el fraccionamiento del caldo, lograr gotas pequeñas para que tengamos penetración en la canopia, ¿sí? Pero fíjense, aquí se trabajó con el flujo de aire adecuado y logramos mayor penetración, ¿sí? Y mayor deposición de los residuos, ¿sí? Del plaguicida. Esto es un poco lo que hablábamos también en cuanto a la selección de la boquilla. Fíjense, boquillas antideriva no son las únicas que hay en el mercado, ahora ya tenemos variantes, ¿no es cierto? En este caso, boquilla de amplio espectro que tiene incorporado el sistema de inducción de aire. Entonces, bueno, tenemos variantes, pero esto de un catálogo, digamos, no el último de este fabricante, pero fíjense, vamos a la boquilla antideriva con inducción de aire. Fíjense, el porcentaje del caldo fraccionado en gotas de menos de 100 micrones, ¿sí? Es inferior al 1%, ¿sí? Y vayamos a otras boquillas antideriva, por ejemplo esta DG, fíjense, menor de un 20%, y así, bueno, se va incrementando el porcentaje, ¿verdad? Y esas son gotas que están expuestas a deriva, ¿no es cierto?, pérdidas por, digamos, evaporación. En cuanto a la formación de las gotas, ¿sí?, que es lo que interviene ahí, nosotros podemos modificar la formación de gotas satélites, estas gotas pequeñas, que decíamos, ahí tenemos todo un espectro de tamaño de gotas muy pequeñas hasta gotas grandes cuando se rompe esta lámina, ¿no es cierto?, como consecuencia también relacionado con la presión de trabajo. Entonces, podemos modificar ese espectro de tamaño de gotas con la boquilla, ¿sí? Si es antideriva, reduce la formación de gotas pequeñas, como así también la implementación de coadyuvantes, que modifique las características del caldo, ¿sí? ¿Cuáles son las características sobre las que podemos trabajar? ¿No es cierto? La tensión superficial, la densidad, la viscosidad, ¿sí? También son factores que son afectados por las condiciones ambientales, ¿sí? Ahora, ese volumen, y un poco relacionado con la diapositiva anterior, decíamos, bueno, según la boquilla, la presión de trabajo, que está empíricamente aquí está representada, pero ese volumen, ese caudal erogado por la boquilla, nosotros tenemos que fraccionar en gotas de tamaño adecuado. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Lo que decíamos, tipo de caldo, si está acondicionado o no, el caudal de la boquilla, la energía empleada, o sea, la presión. A mayor presión de trabajo, vamos a fraccionar de otra manera el caldo, y eso me determina un patrón de pulverización específico, que concretamente es la población de gotas, ¿verdad? Gotas de diferentes tamaños. Avancemos con esto, discúlpenme. Aquí el diámetro, ¿sí?, está en relación empíricamente, por supuesto, todo esto, y que eso me determina a mí que si yo trabajo a diferentes presiones, ¿no es cierto?, voy a lograr diferentes diámetros, ¿no es cierto?, dentro de ese patrón de aspersión. Avancemos. Bueno, aquí concretamente a lo que queremos llegar, son las gotas muy pequeñas, son sensibles a la evaporación, ¿sí? Gotas de 50 micrones, un poco lo que veíamos en las primeras diapositivas. Si las condiciones ambientales no son las adecuadas, ¿sí?, esas gotas se evaporan rapidísimo y no van a llegar al sustrato, ¿sí? Tienen una energía cinética muy baja, ¿sí? Entonces, si no tenemos la asistencia de un flujo de aire en el botalón, no vamos a lograr deposición, y era lo que veíamos en esa pulverización, ¿no es cierto?, con esa mezcla que decíamos de plaguicidas. Ya vamos a ver otras fotografías. La velocidad de caída de gotas pequeñas, o sea, es muy baja, ¿sí?, pudiendo dar lugar a importantes problemas de desplazamiento en caso de que haya viento o inversión térmica o mayor presión atmosférica, y eso determina mayor viscosidad en el aire. No tenemos deposición adecuada. Aquí vamos a ir no sé cómo estamos con el tiempo. Bien. Vamos rápidamente a esto.
Fíjense, una boquilla antideriva, y esto hace referencia a una boquilla con inducción de aire, ¿sí? Que decíamos que menos de un 1% del caldo está fraccionado en gotas de menos de 100 micrones. Si nosotros consideramos en ese espectro de tamaño de gotas que el 80% de las gotas con un diámetro de 200 micrones, ¿sí? El 10% de las gotas con un diámetro de 100 micrones, o sea, dentro de un rango, por supuesto, no es que es puntual, digamos, 200 micrones, podemos tomar un rango de 200 a 400, inferior a 100 y superiores a 400. Entonces, ese rango de 200 a 400, que representa aquí el 80% de las gotas, fíjense, eso significa el 49,6% del volumen del caldo erogado por esa boquilla. El otro 10% en gotas de 100 micrones, ¿sí? Representa el 0,8% del volumen del caldo, es prácticamente insignificante, y el 10% restante, ¿sí? Representa de las gotas, que tienen un diámetro superior a 400 micrones, representa el 49,6%, ¿sí? Del caldo. Como antideriva es muy buena, ¿sí? Pero ¿cuál es el inconveniente? O sea, si yo quiero lograr penetración en la canopia, no logro porque tengo gotas grandes y que representa un volumen importante del caldo, casi prácticamente el 50% del caudal erogado por la boquilla. Y esas gotas son las que se van a depositar en la parte superior. Si yo tengo un efecto pantalla importante, no logro penetración. Entonces, son factores, digamos, a tener en cuenta, y según la plaga a controlar, el modo de acción del producto, si es sistémico o de contacto, y en qué lugares yo tengo que llegar, a qué lugares yo tengo que llegar con el caldo, ¿sí? Entonces, como componentes antideriva, cumplen una función importante las boquillas, el diseño constructivo del equipo, ¿no es cierto? Dispositivos para aplicación diferencial o de flujo transportado, con respecto a los factores operativos, la altura de trabajo recomendada, ¿sí? La velocidad adecuada, acorde a la biomasa. Si yo quiero lograr mayor penetración o no, entonces tengo que lograr mayor permanencia del equipo frente sobre el sustrato, y eso en relación, por supuesto, a los caudales también. La variación del diámetro medio volumétrico en equipos autopropulsados. Computarizados también genera un inconveniente en el caso de que yo calibro de manera simple, programo y digo, bueno, quiero 50 litros por hectárea, pero tengo variaciones en la velocidad y eso, ¿cuál es la variable de ajuste? La presión. Entonces, modifica el diámetro de gotas y puntualmente en esos sectores donde haya una variación en la velocidad, no voy a tener la penetración adecuada del caldo en el sustrato. Bueno, con respecto a esto, son escaneadas unas láminas, pero viejísimas, pero bueno, lo tomo porque, digamos, no es nada nuevo esto, y ya por todos conocidos, pero bueno, y que a veces no se respeta la altura de trabajo recomendada. Eso también está tabulado en los catálogos de los fabricantes de boquillas. Entonces, a la medida de lo posible, tratar de respetar las características adecuadas de la boquilla. A veces nos decimos, sí, tiene todo el mismo color, pero diferentes ángulos. Entonces, bueno, variables, cosas sencillas, pero que a veces no se tienen en cuenta, y errores que se cometen, lo que uno ve, por ejemplo, en nuestra zona, ¿sí? Pasemos aquí, y ya para ir terminando, y disculpen que vayamos rápido, pero han cambiado los tiempos, discúlpenme. El disperso está muy influenciado por las características del caldo plaguicida, ya un poco lo que habíamos hablado, la viscosidad, la tensión superficial, ¿sí? La densidad. Esto, decíamos, pueden ser modificados por coadyuvantes o también por las condiciones ambientales, ¿sí? Y eso va a determinar el comportamiento de la gota. Con respecto a los coadyuvantes, bueno, eso ya en el mercado, bueno, por suerte hay una gran variedad, pero cómo se los agrupa, digamos, aquello de formulación simple, con función única o múltiple, o de formulación compuesta que cumplen más de un, digamos, tienen más de un activo y va a cumplir funciones, por ejemplo, de secuestrantes, cationes, corrector de pH, humectante, etc. ¿Cuáles son las funciones? Digamos, lo que procuramos de esto, o sea, efecto antiespumante, corrector de pH, secuestrante de cationes, antievaporante, humectante, adherente, penetrante, ¿sí? Todo esto, bueno, lo vamos a seleccionar en base a las características, y un poco lo que mencionábamos al comienzo, características físico-químicas del activo también a proteger, ¿sí? No todos tienen el mismo comportamiento, entonces, si el producto es volátil o no, etcétera, etcétera. Bueno, el efecto, ya algunas figuritas, ya fotos para ir cerrando. Aquí el efecto evaporante, antievaporante, perdón, es muy bueno. Lo que uno ve, la permanencia del caldo sobre el sustrato, y aquí tenemos gotas de menos de 100 micrones. Es toda esa deposición, digamos, que se observa sobre la canopia. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos deposición y una leve brisa puede desplazar eso. Eso está relacionado también con el mecanismo de acción del producto, con el modo de acción, perdón,
Si el producto es sistémico, yo digamos, debo procurar mayor permanencia de la gota, o sea, el efecto antievaporante en mayor medida, reforzar eso, para que el producto pueda penetrar en el sustrato. Como humectante, o sea, esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, para incrementar el porcentaje del área del sustrato cubierto por el caldo. Otra foto de ese efecto humectante. Fíjense aquí el efecto adherente, o sea, como adherente muy bueno, ¿sí?, pero como aplicación, digamos, no es buena. Aquí nosotros tenemos que fraccionar estas gotas en mayor medida, lograr mayor fraccionamiento y mayor cobertura en cuanto a número de gotas por centímetro cuadrado. Pero sí, esto me da la certeza, digamos, de ese efecto adherente, porque fíjense, gotas muy grandes, están muy próximas y no hay coalescencia, ¿sí? El efecto penetrante, un poco, no sé si se distingue ahí en la fotografía, pero fíjense, aquí una aplicación con un volumen elevado, gotas de más de 400 micrones de diámetro, y estas manchas oleosas, lo que se observa ahí ya es la penetración, digamos, del caldo, digamos, aquí acondicionado con metiléster. Bueno, algunos de los activos, digamos, empleados en el medio, hay que tener cuidado con algunos productos, digamos, que se ionizan y que pueden secuestrar cationes y resultar, digamos, al final, digamos, contraproducente. En el caso, por ejemplo, de actividad citrícola, se utiliza cobre. Entonces hay productos que se ionizan, secuestran cobre y no tenemos eficacia en el control de enfermedades. Bueno, pasemos de modo de conclusión. Nosotros tenemos que conocer las ineficiencias de las pulverizadoras para calibrarlas correctamente. La implementación de componentes antideriva en las pulverizadoras, boquillas, flujo de aire portante, en la medida que se pueda contar con ello, por supuesto, mejor. Ajustar las características funcionales del equipo dispersor, altura de trabajo, presión de trabajo, la velocidad de desplazamiento, la tasa de aplicación determinada en base a la biomasa, ¿sí? Y ajustar factores operativos, todos, ¿no es cierto?, para lograr eficacia de plaguicidas, inclusive a dosis reducidas. Hay ensayos de eso también. Y con respecto a los coadyuvantes, ¿no es cierto?, la implementación en base a propiedades físico-químicas del plaguicida y de las condiciones ambientales, respetar la concentración de aplicación del coadyuvante, ¿sí?, tener en cuenta el orden de adición en tanque según el acondicionamiento del vehículo. Bueno, muchas gracias. No sé cómo estamos. Bueno, lo mío es cortito, al revés que Ricardo. Yo los voy a invitar a que agarren su teléfono. Desde Banza desarrollamos una aplicación. Esta aplicación es una herramienta para ayudarnos a saber cuáles son las limitaciones, cuáles son. Si no van a... Bueno, voy a abrir la aplicación, si no van a creer que no contesto los mails. Bueno, es una herramienta para ayudarnos a tomar decisiones un poco más pensadas. Acá, a ver, vamos a arrancar. Te mide las condiciones climáticas, toma por GPS dónde estamos, agarra la estación meteorológica más cercana y nos dice los datos de condiciones climáticas que tenemos en donde estamos ubicados. Esto es para todo el país, para países limítrofes. Orden de adición es un tema que nos complicó mucho en su momento y que todos te decían, nosotros en todas las cajas ponemos orden de adición de acuerdo a tipo de formulación, pero resulta que no todo el mundo se pone a leer qué formulación es lo que tiene ahí. En general no lo lee nadie, entonces me decían, poneme las marcas. Pero hay 4.000 marcas. Bueno, nos tomamos ese trabajo, ahora les voy a contar. Vamos a arrancar con lo primero. ¿Qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta la temperatura, humedad, viento y precipitaciones para hacer la recomendación. Quiere decir que todas estas variables las está tomando por GPS, pero el programa automáticamente nos dice cuál es la limitante. Dice 76% de humedad relativa, 30 grados y 18 de viento. Por lo tanto, primero hicimos un diseño de una mano diciendo bien y más o menos, y para abajo el tema que el dibujo de la mano, el más o menos, no era entendible, así que pusimos un semáforo donde nos va a indicar cuál es la limitación. No dice no aplique.
va a decir la limitación para que uno tome una determinada, bueno, deriva, podemos usar una antideriva o quizás no se puede aplicar. Lo que es orden de adición, acá está la solución, encontramos la solución a los pedidos que teníamos. Están cargados los 4.400 productos de Argentina que están registrados, o sea, están todos los productos que están registrados en Argentina están acá. Por lo tanto, nosotros queremos hacer un caldo, vamos a armar un caldo, están todos acá. Vamos a hacerle publicidad a alguna empresa. Bueno, a un herbicida, siempre se me ocurre el mismo. Vamos a poner Dual Gold. Se puede buscar, vamos a mezclarlo con insecticidas, cualquiera. Vamos a suponer. También con 3 fungicidas. A ver si lo puede resolver. Le damos a orden de adición y dice, elija un coadyuvante. Obviamente, están los mejores. ¿Para qué vamos a poner todos los del mercado? Si hicimos el trabajo por ustedes, le ponemos los mejores. Y las razones de por qué elegir uno u otro. En este caso, como estamos seleccionando un herbicida, automáticamente nos envía a lo que es un acondicionador y coadyuvante. Le damos el OK y como estamos trabajando con acondicionadores, automáticamente sale un control de pH y dureza y llene 3/4 parte del tanque, haga la mezcla y aquí tenemos el orden de adición. Esto no necesita internet, así que por más que no tengan internet en el campo, lo pueden hacer normalmente. Lo pueden guardar y luego en el historial aparece la mezcla que hicimos, la podemos mandar directamente por mail, vamos a mandarla por mail. Automáticamente la adjunta, qué condiciones, qué mezcla hicimos y la pueden mandar por mail. Esta es la primera versión que hacemos de la aplicación. Vamos a hacer una actualización con el feedback que estamos teniendo con los clientes, porque hay algunos clientes en algunas zonas que tienen estaciones meteorológicas en cada una de las aplicadoras, entonces quieren ellos ponerle las condiciones climáticas. Distribuidores, nos toma dónde estamos y nos dice cuál es la agronomía o el comercio más cercano donde pueden conseguir Ligier. En este caso vamos a hacerle publicidad a los chicos de CCI. Y va a tirar la información, cómo contactarse, la página y los datos para que se puedan comunicar. Así que lo que les queríamos mostrar era esta herramienta que, bueno, no soluciona todo, pero nos ayuda por lo menos a traernos soluciones que por ahí en el momento, sobre todo el orden de adición, en su momento era bastante complicado y ahí tenés que resolver en el momento y ya está armado. Así que desde Banza, Ligier y Ricardo Pache les agradecemos por haber venido. Se puede bajar, vamos a hacerlo, se puede bajar directamente del app. Está para Android, para iPhone, para iPad. Es gratuito, así que se lo pueden descargar en este momento y en vez de escucharme a mí, pueden estar jugando un poquitito con la aplicación. Estamos continuamente incorporando estaciones meteorológicas para que sea más certero, porque muchas veces estás en Santiago del Estero en un campo y la más cercana está, no sé, 200 kilómetros. Así que lentamente estamos incorporando más estaciones meteorológicas para tener el dato justo. Muchísimas gracias a todos. Preguntas para Ricardo. Perdón, si hay alguna pregunta, nos quedan 5 minutos para terminar el panel. Yo tengo una pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta en cuanto a la aplicación. ¿Qué valores toma de temperatura, humedad, digamos, crítico en decir? No me lo acuerdo de memoria, pero lo hice yo y no me lo acuerdo. Toma, digamos, un valor fijo de temperatura y de humedad. Por ejemplo, se puede utilizar la tabla ciclométrica, ¿eso tiene en cuenta? Sí, usé la Delta T. No me acuerdo los valores,
pero sí usé la tabla, esa tabla. En realidad todo se salió de ver esa tabla y que ya estaba todo pensado. Y en el momento que estaba haciendo un curso con Massaro, me di cuenta ahí que, bueno, ya estaba todo pensado. O sea, no teníamos que hacer más que cargar todos los datos y en algún momento tomar las decisiones de una línea y decir, bueno, a partir de acá empieza la deriva, de esas cosas que tiene esto, que no podés, no hay muchos grises, no tiene posibilidad de grises. Y después hubo por ahí una cosa graciosa, que el desarrollador me decía, había huecos que yo no había llenado. Por ejemplo, ¿qué pasaba con aplicaciones grado menos 0 grado, o sea, no me sale ahora, bajo cero? O sea, temperatura es negativa. Sí. ¿Qué le pongo? Y nunca lo pensé. O sea, esas cosas que tuvimos que acomodar, ir acomodando con el programa, y sobre todo Rubén Massaro y Juan Carlos Papa nos dieron una mano en esto. Pido disculpas, pero estamos sin tiempo, así que tenemos que liberar la sala. Así que bueno, un aplauso a los expositores. Gracias.